Hoy os traigo la presentación oficial mundial de mi último libro, Sorona. Oye, estamos en coaching para escritores y aunque mi misión en la vida es acompañar a otros autores a sacar su primera obra, pues yo os puedo enseñar hoy la obra número 16 que he publicado y que tengo muchísimas ganas de compartir con todos vosotros para motivaros a crear vuestras propias historias. Entonces, sencillo, fácil, para toda la familia. Bueno, para toda la familia no es exactamente, pero mirad, ¿veis aquí la portada? Una navaja suiza, que tiene que ver con Sorona. ¿Qué es Sorona? ¿De qué va un poco el tema, no? Pues os leo ya la sinopsis. ¿Qué es Sorona? Sorona es un lugar como cualquier otro en el que puede suceder cualquier cosa. En este libro de relatos que están conectados entre sí, existe un objeto que los une. Una navaja suiza, como esta. ¿Qué harías tú con una navaja? ¿Para qué la usarías? Tal vez para atracar un banco, matar a alguien o tallar un juguete de madera. Las posibilidades son infinitas y algunas de ellas suceden en Sorona. Entonces, con esto, yo, aparte de indagar otras posibilidades como escritor, lo que quiero es mostraros cómo podéis utilizar un objeto y crear una historia a partir de ahí. Entonces, esto no me lo he inventado yo. Cuando yo estudiaba cine, en la escuela de cine, en el Centro de Estudios Cinematográficos de Cataluña, en Barcelona, nos mostraron un western, una película del oeste, para analizarla. Y esa película tenía como título el Winchester 73, que era el típico rifle del lejano oeste. Bueno, pues la historia, que pasaban varias cosas, el protagonista indiscutible ese era el rifle. Pasaba de forajido en forajido, de persona en persona, de atracador en atracador, de maleante en maleante, de persona que defiende, ¿vale? No os voy a desvelar la peli, claro. Entonces, con esa misma premisa, yo he utilizado esto, una navaja suiza, la típica navaja suiza. No tengo nada contra ellos, pero visualmente quedaba muy clara, ¿no? Además yo tuve una como esta cuando era Boy Scout. Bueno, en fin, eso es otra historia que ahora no viene a cuento. La cuestión, el tema, es que con eso podéis crear lo que queráis. Podéis crear una historia. Algunos me decís que no sé cómo hacer una historia un poco más larga, solo he hecho relatos. Leche, utiliza eso y usa un hilo conductor que te permita unificarlos. Así, imagínate varios escenarios, varios relatos distintos, diferentes, donde puedas unirlos. Por ejemplo, un oso de peluche. Un oso de peluche que va pasando de familia en familia, que acaba en el contenedor, que lo encuentran, lo lavan, le cosen el botón. Pues ya tendríais una historia a seguir, a continuar con varios relatos, donde la visión de la vida la tenga un oso de peluche inanimado. Esto parece un poco Toy Story, pero imaginaros cómo cambiaría vuestra perspectiva de haber creado solo un relato a tener varios creados. Bueno, y como he venido a hablar de mi libro, os cuento un poco alguna cosita más, ¿vale? Mirad, Sorona, una creación de Xavi Guimerá y lector empedernido. Tendréis que adquirirlo para saber de qué os estoy hablando. Mira, dice, prólogo. Quiero contaros que el libro que tenéis en vuestras manos es un intento de romper mis propios moldes y convencionalismos. Recuerdo de pequeño que se puso de moda una serie de libros que se titulaba Escoge tu aventura o algo así. En su interior te planteaban preguntas y dependiendo de lo que te apetecía que les ocurriese a los protagonistas, te mandaban a una página o a otra para seguir con la historia. Basándome en esa idea, os planteo la lectura de la siguiente forma. Podéis leerla de tirón. Como una novela donde el personaje principal es una navaja que pasa de mano en mano. O leer cada capítulo intercalado a vuestro libre albedrío. De vosotros depende cómo disfrutar de las vivencias contadas por los habitantes de Sorona.
Solo una breve indicación. Los capítulos El contador de historias, una historia canalizada y desenlace, sí o sí, deben ser los últimos. Feliz lectura. Y firmado el prólogo, uno de los autores. Seguiré desvelando quién es lector empedernido. Bueno, con esto yo creo que lo suyo sería pues leerlos uno de los relatos. Mirad, a ver, uno que pueda tener un tamaño así. Perfecto. Dice, El Fuet. Oliveiro era un anciano más longevo de todo Sorona. Sus largas barbas con canas cubrían una escuálida figura que se mantenía en pie con bastante soltura. Vestía con traje de Armani y practicaba yoga. Por motivos entendibles debía hacerse cargo de sus nietos. Pocos le faltaban para tener su propio equipo de fútbol. Marcos, Judith, Fernanda, Paulita, Andrés, David y Carmelita. Comían como insaciables dinosaurios y todos los fines de semana en casa de Oliveiro, cuando el silencio y la paz reinaban de nuevo, parecían escucharse unos gemidos procedentes de la cocina. El frigorífico se quejaba. Volvía a estar vacío y le resonaban las tripas. Así que todos los domingos por la mañana, después de su sesión matutina de yoga, el anciano más longevo de todo Sorona movilizaba su esqueleto hasta llegar al supermercado más cercano a su casa. Allí, lista en mano, iba llenando el carro hasta rebosar, y para no tener que volver al día siguiente tachaba lo comprado con su recién estrenada estilográfica. A la hora de comer, los manjares se servían a las 14 horas. Unos anfitriones hambrientos. Suculentas carnes y pescados, arroces y montones de macarrones, fruta variada y gelatina de 3 sabores. Después de zambar como cerdos, usando la mayoría de veces las manos y evitando ser salpicados por alimentos que sobrevolaban la mesa en plena batalla de comida, los comensales solían echarse la siesta. Juntos y pegados en el sofá. Entre babas y ronquidos, Oliveiro procedía a la limpieza del hogar mientras reflexionaba por dónde se habría alargado, sin avisar ni despedirse, el último resquicio que le quedaba de libertad. Justo nada más empezar a fregar los platos, Paulita, la más pequeña del lugar, entró en la cocina dispuesta a suplicar: «Por favor, Yayo, dame algo más para comer». Ya sabes que no toca nada hasta la hora de merendar. El anciano, con estudiada velocidad, dejaba de fregar y se tapaba los oídos sabiendo perfectamente lo que a continuación iba a pasar. «¡Tengo hambre! ¡Eres malo! ¡Ya no te quiero!». Paulita, una vez expresado su descontento con la vida, aun siendo la más chiquitita, salía enfurecida y tirándolo todo a su paso, como si ella sola en su interior contuviese a toda una jauría deseando salir al exterior. Todos los de su alrededor sabían que era mejor dejarla estar. Valía la pena que su fuego se extinguiera antes de volverle a hablar. El yógico abuelete, cansado de su estado presente y siendo plenamente consciente de que más le valía ser paciente, se fue a su cuarto a meditar y respirar profundamente. Tras unos minutos de calma, una premonición, seguramente un mensaje del alma, le avisó para que prestara atención al silencio en el que se encontraba la casa. Intranquilo, dejó la sala dispuesto a resolver el enigma de aquel extraño suceso. Paulita, sentada en una silla del comedor, altiva igual que una reina, se dirigía al resto de sus hermanos. Los pobrecillos no se atrevían a protestar. Era la más mimada del grupo, la que siempre hacía lo que le daba la gana, y allí estaba ella, con la navaja suiza preferida de su abuelo, cortando trozos del fuet del bueno. Los miembros de su familia los cazaban al vuelo, igual que los delfines encerrados domesticados que hacían lo que fuese necesario para comerse un pescadillo. «¡No!», gritó Oliveiro enfadado. Como toda su calma se había esfumado ante un grito inesperado, sucedió algo totalmente surrealista. Pues resulta que Paulita reaccionó igual que una ladrona pillada infraganti. Intentó deshacerse de la prueba del delito lanzando la navaja por los aires.
y el resto del fuet, volando también como un copiloto improvisado. Mala pata, mala suerte, o el destino viniendo por sorpresa, entró por la puerta de la calle de la vecina Ordesa. Una anciana amante del tarot que frecuentemente les visitaba para tomar el té. Conocedora de la situación familiar, tenía copia de la llave. Por eso la mayoría de las veces aparecía sin avisar con la intención de ayudar. Lo acontecido puede dar risa, pena o tristeza, dependiendo donde uno ponga el prisma. La afilada y puntiaguda navaja recorría el espacio-tiempo a velocidad supersónica, dirigiéndose estrepitosa e irremediablemente al corazón de la anciana. Parecía que iba a morir con la sonrisa puesta, la cadera desencajada y con la respuesta clara a la pregunta. Dios, ¿cuándo voy a morir? Todo ocurrió en unos minutos y pese a los gritos y los lloros nadie pudo ayudar a Ordesa. La pobre vislumbró ante ella toda su vida entera. En ese instante se percató de que aún le quedaba un sueño por cumplir, un deseo por expresar, un momento por compartir, e intentó apartarse de la dirección que llevaba el arma blanca. Se adelantó unos pasos antes de intentar esquivarla. Todo resultaba inútil. La tenía enfrente de su mirada cuando... Paulita dejó de comer fuete el resto de su estancia en la tierra. Arrepentida como estaba de lo que le pasó a la anciana, nunca se lo perdonó. De nada sirvió que Ordesa, una vez levantada con la ayuda del suelo, en la que había aterrizado con el pandero, sí lo hiciera. Los nietos de Oliveiro disfrutaron de su boda con Ordesa, pues ésta, al ver que la vida le había dado tregua, se declaró al anciano que la miraba embelesado. Cuentan que desde entonces en aquella casa para comer siempre fueron uno más, que se alimentaban de verdura, huevos y lácteos y cantaban canciones mientras ponían y recogían la mesa. El frigorífico nunca lloraba, pues siempre estaba acompañado. En el interior de su congelador estaba el trozo de fuet, muy bien conservado, que a Ordesa le proporcionó el camino para cumplir el sueño que estaba escrito en su destino, dando su mejor paso en falso. Bueno, pues esto un poco para que veáis la tonalidad, la estética, aunque cada relato puede ser variado, que eso es lo que más me gusta en este mundo mundial, escribir desde prismas diferentes. Espero que os haya gustado. Mientras tanto os dejo aquí 2 vídeos más para que podáis seguir profundizando en vuestra carrera de escritores. Y además os dejo los enlaces para adquirir un ejemplar de Sorona en Amazon. Y, de verdad, si aún con toda esta información no sabéis cómo avanzar a vuestro siguiente nivel como escritores y tenéis una obra ahí atascada que aún no ha salido a la luz, #TuVidaElLibro. Xavi, dime cómo puedes ayudarme. Me pongo en contacto contigo para que cumplas el sueño de publicar tu primera obra. Mientras tanto, te dejo el mantra para reflexionar lo que tengas dentro y quitarte esos miedos con ámate. Ámate por encima del miedo. Nos vemos.